Las infecciones de transmisión sexual son muy comunes en nuestro país. Se estima que más de 1 millón de personas contraen una AIDS diariamente, y la mayoría de los casos son asintomáticos. Las infecciones de transmisión sexual más comunes incluyen clamidia, gonorrea, sífilis, tricomoniasis, VIH y herpes. Las infecciones de transmisión sexual son comunes y se sabe que son un problema de salud pública a nivel mundial, e inclusive a nivel global. Se estima que cada año se reportan alrededor de 12 millones de nuevos casos de AIDS. Un tema en particular que ayuda a que esta situación crezca diariamente es la ignorancia, ya que al existir un método eficiente como los preservativos, la sociedad opta por arriesgarse al realizar su vida sexual sin el debido cuidado que corresponde, elevando el riesgo de contraer una infección de transmisión sexual o un embarazo no deseado. Un preservativo es un método anticonceptivo de barrera, pero ese que nos sirve también para la prevención de infecciones de transmisión sexual. Hay dos, el interno y el externo. Anteriormente los conocíamos como masculino y femenino, pero pues la tendencia ahora es llamarlos así, interno y externo, son dos. Se pueden usar tanto en hombres como en mujeres, por eso ya no se utiliza el término femenino masculino. Todas las infecciones de transmisión sexual se pueden prevenir con preservativos siempre y cuando se usen de forma correcta y se usen en todas las prácticas. Es decir, porque a veces pensamos que nada más cuando hay penetración vaginal es cuando hay riesgo. No, también cuando se hacen prácticas de sexo oral o de sexo anal, también se debe de utilizar preservativo. Entonces, si lo usamos de forma correcta, no vamos a adquirir ninguna infección de transmisión sexual. ¿Cualquiera puede pedir preservativos y usarlos? Sí, no hay ningún problema. Incluso hay centros de atención amigable para los adolescentes donde van y solicitan condones sin necesidad de que vaya un adulto con ellos. ¿Qué pasa si se llegara a romper el preservativo en el uso? Ahí pues entonces ya la protección que teníamos pues ya no la podemos asegurar. Puede haber alguna transmisión de alguna infección y algún embarazo no deseado también. Doctora, ¿se puede romper un tabú en cuestión de que si no uso preservativo es mejor para la relación sexual? Sí, luego dicen, es que no me lo quiero poner porque no se siente igual. Pues sí se siente. El material del que está hecho el preservativo es muy delgadito y pues si no también hay algunas marcas que manejan ultra sensibles o ultra delgados para aquellos que dicen que no se siente igual. Realmente se pierde muy poco la sensibilidad en ese sentido. Entonces no es cierto que no se siente igual. También otro tabú, doctora, la frase célebre que dice soy alérgico al látex. Ajá. ¿Podría desmentir o hablarnos de esa parte, por favor? Sí, hay personas que son alérgicas al látex, pero hay opciones. Hay condones de poliuretano, que es otro tipo de material, y entonces no hay problema. Hay que ir a comprar de un material que no sea látex y tiene la misma seguridad. Entonces, sí puede ser que sean alérgicos, sí existe la alergia, pero hay opciones. Doctora, en torno a lo comercial, por decirlo de una forma, ya ve que hay condones que brillan en la oscuridad, de sabor, etcétera, etcétera. ¿Tienen la misma protección y seguridad al momento de usarlos? Sí, todos estos productos están probados para que no se rompan, para que tengan una buena protección, para que eviten la transmisión de infecciones. Entonces todos ellos, aunque tengan, el material es el mismo, por ejemplo los sabores es el lubricante lo que tiene el sabor, no el condón como tal. Entonces el material básicamente es el mismo, igual los colores pues nada más se agrega el color, pero el material es igual que los otros condones. Doctora, ¿enfermedad o infección de transmisión sexual? Es infección de transmisión sexual, porque muchas veces tenemos alguna infección de este tipo y no tenemos síntomas. Entonces, luego también asociamos como la palabra enfermedad con me siento mal. Por eso se prefiere infección, porque a veces pues no tenemos síntomas, pero ahí está presente la infección. En la actualidad, el uso del preservativo sigue siendo un tabú, ya que mucha gente sigue creyendo en mitos o ideas erróneas, o incluso desconocen cómo usar o cómo es que nos ayuda un preservativo. Pero eso no es pretexto, ya que el uso del condón es pieza clave en todas las relaciones sexuales, y es el único método de barrera que nos puede proteger no solo de contraer una infección de transmisión sexual, sino también de un embarazo no deseado. Les voy a explicar el uso correcto del condón, tanto del externo como del interno.
Lo primero que tenemos que hacer para un condón es revisar la fecha de caducidad. En este caso es julio del 2025. Lo podemos usar con seguridad hasta 6 meses antes de que se cumpla la fecha de caducidad que está escrita. Otra cosa que también tenemos que revisar en un condón es que tenga una burbujita de aire, que tenga aire. Esto nos asegura que el condón no ha sido abierto, por lo tanto no se ha secado el lubricante, por lo tanto no se va a romper. Otra cosa que también tenemos que hacer es dónde lo vamos a guardar. No lo debemos de guardar en la cartera, en la bolsa, porque ahí se puede dañar. Tenemos ahí monedas, llaves que pueden dañar el condón. Entonces lo recomendable es guardarlos en una cajita. ¿Cuál cajita? En una de cerillos, en una de las mentitas que venden así que quedan como metálicas, en una cajita, nada más que no esté en contacto con otras cosas que lo puedan dañar. Una vez que ya lo vamos a usar, que revisamos fecha de caducidad y que tenga aire, para abrirlo lo que vamos a hacer es hacerlo hacia un lado y luego por la parte donde están como dientitos, como piquitos, por ese lado lo vamos a abrir, porque es del lado donde se abre fácil. ¿Por qué lo hacemos a un lado? Porque con la misma envoltura se puede dañar, entonces para evitar eso lo hacemos a un lado. Una vez que lo abrimos, lo sacamos y entonces, como todo, tiene un derecho y un revés. ¿Cómo vamos a saber eso? Le vamos a dar unas vueltitas. Por ejemplo, aquí se ve que si baja, ¿no? Sientes que baja con facilidad. Si lo queremos hacer hacia el otro lado, se siente que topa. Entonces así podemos saber para dónde baja, entonces cuál es el lado correcto que ponerlo. Si por error, por la urgencia, lo ponemos del lado que no es, ese condón ya no sirve. ¿Por qué? Porque ya estuvo en contacto con las secreciones y puede haber ya ahí algún virus, bacteria o incluso ya espermatozoides para también un embarazo no deseado, ¿no? Entonces, si eso pasa, lo desechamos. Ya, si supimos, si vemos que baja para este lado, lo que vamos a hacer es vamos a tomar la punta, la vamos a apretar y entonces vamos a colocarla. Porque apretamos la punta para que no haya aire y para que haya lugar para que ahí se deposite el líquido seminal. Bajamos el condón hasta la base, ¿sí? No hay que dejarlo a la mitad porque uno, se puede salir, se puede romper y además vamos a dejar descubierta una parte del pene y ahí pues puede haber transmisión de infecciones. Entonces la idea es que esté todo protegido, por eso hasta la base. Una vez que terminamos, en general lo que hacemos es quitarlo así con mi mano. Eso no es correcto. Voy a dejar las alitas. Eso no es correcto, porque hay algunas infecciones que se transmiten al contacto con las secreciones. Entonces, para quitarlo, lo que tenemos que hacer es agarrar una servilleta, un pedazo de papel, una hoja, una calceta, lo que esté a la mano y quitar. Nuestra mano no debe de tocar el condón, entonces lo quitamos. Esto no pasa ni porque toca, ¿verdad? Pero lo quitamos de esta forma, sin que mi mano lo toque, y lo tiramos a la basura. Eso de que lo agarramos y le hacemos un nidito para ver que no se rompió, no. ¿Por qué? Porque vamos a tener contacto en nuestras manos. Y entonces, luego, ¿qué hacemos? Nos agarramos la cara, los ojos, y ahí puede haber transmisión. También pueden infectar no solo área genital, sino garganta, boca, ojos. Entonces, son movimientos involuntarios, no nos damos cuenta y ya nos tallamos el ojo, ¿no? Ahí puede haber una infección. Entonces, se tira. ¿Cómo sé que no se rompió? ¿Cómo sé que va a funcionar? Sí lo guardé bien, sí chequé la fecha de caducidad, sí chequé que tuviera aire, sí lo puse como debía de ponerlo, sí lo quité como debía de quitarlo. Así podemos asegurarnos que no va a haber transmisión de una infección de transmisión sexual. No se debe de abrir con la boca, con tijeras, con corta uñas, solamente con los dedos para evitar que se dañe. Y como les decía, hacerlo a un lado y está súper fácil. De este lado, con donde están los dientitos, se abre muy fácil, no es necesario más que mis dedos, ni las uñas tampoco, ni nada, con las yemas de los dedos se abre. Ese es el condón externo. Mitos. Ya habíamos dicho que soy alérgico.
hay de poliuretano, que no, es que me aprieta, es que no me va a quedar, porque luego también dicen, hay de tallas. Hay que ir a la farmacia y pedir la talla que corresponde. Entonces, no hay pretexto. Otra, 2 es mejor que 1. No, siempre debe ser uno solo, porque si ponemos 2 con la fricción, se rompe. Entonces, en lugar de protegernos más, quedamos desprotegidos. Entonces, ese es el externo. Ahora les voy a presentar el condón interno, que es este de aquí, y aquí hay diferentes presentaciones, depende de la marca. En este caso tiene como una bandejita de plástico, lo cual no nos permite tanto tocar que haya aire o no en el empaque. Pero lo que vamos a hacer en este es mover el condón y se siente muy viscoso, muy lubricado. Eso quiere decir que no se ha abierto la bolsa, ¿no? Porque si se abre, se seca el lubricante. Igual que el anterior, hay que fijarnos fecha de caducidad, que dice aquí julio del 2026, entonces todavía lo podemos utilizar. Y igual que el otro, guardarlo en un lugar donde no esté en contacto con llaves, con monedas, con plumas que lo puedan dañar. También lo vamos a hacer a un lado y lo vamos a abrir también. Si se fijan, tiene piquitos para abrir fácil y lo abrimos. Este condón hay que sacarlo con cuidado porque tiene un arito acá interno. Y este es removible, entonces se puede caer, hay que sacarlo con cuidado para eso. Está muy lubricado este condón, pero también si es necesario, sobre todo las primeras veces que se utiliza, se puede utilizar lubricante extra para que sea más fácil introducirlo, pero que sea base agua. ¿Cómo se pone este condón? Bueno, la posición es acostada con las piernas abiertas o subir una pierna a una silla, y esto permite que haya apertura de la vagina y pueda ser más fácil introducirlo. Este arito que vemos aquí lo vamos a doblar así en forma de 8 o de infinito, depende cómo lo veamos, y lo vamos a poner entre los dedos índice, medio y pulgar, y entonces lo vamos a introducir a la vagina todo hasta que quede de esta manera. Aquí la ventaja es que por ejemplo, se puede utilizar para prácticas de sexo oral porque cubre no solo la parte interna, sino también cubre la vulva. Entonces ahí pues ya también estamos protegiendo esta parte. Una de las ventajas de este condón es que no lo podemos poner varias horas antes de que vaya a haber una relación sexual. Puede durar en vagina 8 horas. Ya depende si antes, después, cuenta las 8. ¿Por qué 8? Porque se seca el lubricante y después irrita. Entonces, no que se vaya a quedar adentro, que ya no lo vayas a poder sacar, pero sí va a ser molesto para la hora de quitar. Entonces, este es el condón interno. Y para quitarlo igual, otra vez una servilleta, la calceta, lo que tengamos a la mano, agarramos y le damos unas vueltecitas. Esto para evitar que se derramen pues las secreciones que hay ahí dentro, y se saca sin tener contacto con la mano. Igual se saca y se desecha. No, ¿cómo sabemos que funcionó? Pues lo guardé bien, me fijé en la fecha de caducidad, vi que estaba bien lubricado, lo puse como dije como lo debemos de poner, lo quité como lo debía de quitar, no va a haber transmisión. Ahora, ¿por qué se llama interno y no solamente se utiliza para vagina? Este condón también lo podemos utilizar para el sexo anal. Aquí lo que se va a hacer es que se retira este arito de aquí y entonces se coloca en pene, y la ventaja es que cubre hasta testículos. Entonces, si hay algunas infecciones, por ejemplo BPH, herpes, que son al contacto, pues también ya va a estar protegida el área de los testículos y no solo el pene. De hecho, se recomienda que si va a haber sexo anal, se utilice este condón en lugar del externo. Entonces, por eso pues ya no es femenino, porque también se utiliza pues los hombres. No se debe de usar tampoco un condón interno y un condón externo juntos, es uno nada más. Si va a haber, por ejemplo, sexo vaginal y ya hay un condón interno, ya no se debe de poner uno externo. Con ese ya está protegido. Sí, porque también con la fricción se pueden romper y entonces pues hay riesgo de transmisión de infecciones.
Doctora, ¿el mismo condón para práctica vaginal como práctica anal o se tiene que cambiar? Cada práctica hay que usar un condón diferente. ¿Por qué? Porque si ya estuvo en vagina y luego va a pasar a boca, por ejemplo, pues ahí ya estuvo en contacto con fluidos el condón, ¿no? Y entonces puede transmitir hacia la boca la infección. Entonces, para cada práctica, un solo condón, por eso hay que llevar más de uno, porque pues si va a haber varias prácticas, debe de ser. Para cada una se va cambiando. Y si quiero volver otra vez, por ejemplo, de sexo oral a vaginal, hay que quitar ese condón y poner otro nuevo. ¿El contagio es el mismo en práctica vaginal, anal y oral? Hay riesgo, bueno, depende de la infección que sea, pero sí hay riesgo en todas las prácticas de sexo oral, vaginal, anal, hay riesgo. Existen más de 30 infecciones de transmisión sexual, causadas por bacterias, virus, hongos, parásitos y otros agentes. Algunas infecciones de transmisión sexual son curables, como la clamidia, la gonorrea, sífilis y tricomoniasis, mientras que otras son virales y no tienen cura, como es el VIH, el herpes y el virus del papiloma humano. El VIH-Sida es un problema de salud en curso, consecuencia de la difusión del virus de la inmunodeficiencia humana alrededor del mundo. La presencia del virus está documentada en la mayor parte de los países del planeta, pero las tasas de prevalencia varían de país en país. Una infección de transmisión sexual, como su nombre lo dice, es una pues, infección, valga la redundancia, que se transmite por contacto sexual. Es decir, tiene que haber una relación sexual para que se pueda dar la transmisión de persona a persona. Esto no quiere decir, porque luego asociamos la relación sexual solo con la penetración, y no es así. También cuando hay toqueteo puede haber una transmisión, porque hay algunas infecciones que se transmiten así, al contacto con las secreciones. Entonces, no necesariamente tiene que haber penetración para que pueda haber una transmisión de una infección de transmisión sexual como tal. Hay alrededor de 30 virus, bacterias o parásitos que se transmiten por contacto sexual, pero sí tenemos algunas que son más comunes. Por ejemplo, clamidia, gonorrea, la tricomona, esas son las que vemos. Herpes, también hay un tipo de herpes que se transmite por vía sexual. Y de ahí pues ya VIH, hepatitis C y virus del papiloma humano. ¿Las ITS tienen cura o tratamiento, doctora? Sí, todas, algunas tienen cura, otras tienen solo se controlan, solo tratamiento. Por ejemplo, si nos contagiamos o si de herpes, ya vamos a ser portadores del virus, pero se pueden controlar los síntomas y se puede controlar también la aparición de las lesiones que son las por el medio que se transmiten. Por ejemplo, el VIH también tiene tratamiento, más no tiene cura. Se controla y con eso también evitamos que haya transmisión, pero no tiene cura. No sé, clamidia, gonorrea, esas sí tienen tratamiento y sí se curan. Pero importante ahí aclarar que si ya me dio clamidia una vez y me dan tratamiento, sí me curo, pero puedo volverla a adquirir 1, 2, 30 veces y sigo teniendo prácticas de riesgo. Okay. ¿Podría hacer una ejemplificación, una explicación, mejor dicho, de qué es VIH y qué es SIDA, por favor? Claro que sí. Bueno, el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Como vuelvo a decir, se transmite por contacto sexual. Entonces, una vez que yo tengo relaciones sexuales sin protección con alguien que vive con VIH, me lo transmite. En ese momento yo soy una persona que vive con VIH. Pueden pasar hasta 10 años para que empiecen a haber síntomas. Cuando pasa eso, el virus ataca mi sistema inmune, mis defensas. Entonces, se va replicando el virus, va aumentando la cantidad de virus que tengo en mi cuerpo y con ello va disminuyendo mis defensas. Cuando la cantidad de virus es alta y mis defensas bajas es cuando empiezan a haber síntomas. Empieza a haber enfermedades o infecciones oportunistas. Es decir, bacterias o virus que normalmente no me hacen daño, que pueda mi sistema inmune defenderme. En este caso, pues mi sistema inmune está muy debilitado, se presentan.
Ahí en esa etapa es cuando decimos que hay SIDA, que es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Hasta esa etapa. Mientras no tengamos esos síntomas, somos personas que viven con VIH. Doctora, ¿podemos romper tabús de esta infección, por favor? Claro. La forma de contagio del VIH-Sida, una persona que vive con VIH-Sida es sinónimo de muerte, o sea, todo lo que se puede englobar en torno a este tema. Sí, claro. Bueno, primero, hay solo 4 fluidos por los cuales se transmite VIH. Sangre, leche materna, fluido vaginal y líquido seminal, preeyaculatorio y eyaculatorio. Esos son los únicos fluidos. No se transmite por saliva, por lágrimas, por sudor, por el aire, por los mocos. Eso no se transmite de esa manera. Eso es una de las cosas importantes. Entonces, porque luego pensamos que ya no podemos como ni abrazar ni convivir con una persona que vive con VIH y pues no es así. No es sinónimo de muerte, como les decía, ya hay tratamiento. Afortunadamente el tratamiento es efectivo, bastante efectivo. Lo que hace es que disminuye la cantidad de virus que hay, evita que el virus se replique, entonces disminuye la cantidad de virus. Al haber pocos virus, nuestras defensas vuelven a subir. Y una persona que vive con VIH tiene una muy buena calidad de vida si lleva su tratamiento como debe ser. De hecho, ya se considera una enfermedad crónica. ¿Qué es PrEP y qué es retroviral? Ok, la PrEP son las siglas de profilaxis preexposición. ¿Qué quiere decir? Es un medicamento que nos tomamos antes de exponernos para disminuir el riesgo de la transmisión de VIH hacia mí. Esa es la PrEP. El antirretroviral son medicamentos que justamente lo que hacen es evitan la replicación de un virus, en este caso del VIH, y hacen que pues no haya complicaciones, pues que mantener bajo control la infección. Si una persona que vive con VIH-Sida lleva a cabo su tratamiento correspondiente, ¿puede tener una vida sexual normal como cualquiera? Sí, una persona que vive con VIH y está tomando su tratamiento, llega un momento en que la cantidad de virus que está en su cuerpo es muy pequeña, que le llamamos indetectable, y esto, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es igual a intransmisible. Entonces, puede tener una vida sexual como cualquier otra persona, puede tener hijos, puede hacer una vida como cualquier otra persona que no vive con VIH, siempre y cuando pues lleve su tratamiento, vaya a sus controles y veamos que todo va en orden. Doctora, ahora en términos generales, ¿cuáles son los factores de riesgo para contagiarse de cualquier enfermedad? Infección. Para una infección de transmisión sexual, pues la primera es tener prácticas de riesgo. ¿Cuáles son? Pues la primera, tener relaciones sexuales sin preservativo, porque como ya dijimos es la única manera en la que realmente podemos protegernos. Aquí también aclarar otro mito que dicen que, bueno, es que tiene muchas parejas sexuales, por eso tiene alguna infección de transmisión sexual. No necesariamente, aunque tengamos muchas parejas, pero si hacemos prácticas de sexo protegido, entonces no va a haber transmisión de ninguna infección. Entonces, si tengo muchas parejas y no utilizo el preservativo, entonces ahí sí el riesgo es alto de contraer alguna infección. Entonces no es lo mismo. Aunque tenga muchas parejas pero utilizo condón, pues el riesgo de una infección es bajo. Si existe el riesgo de que me contagié de alguna infección de transmisión sexual, ¿qué debo de hacer? Hay que solicitar, bueno, se pueden hacer pruebas rápidas, ¿no? Para algunas infecciones, no para todas. Hay que solicitar atención con un médico para valorar, hacer una historia clínica, hacer una revisión y entonces ver qué infección puede ser la que esté causando las molestias, si las hay, y dar tratamiento. Hay que acudir con un médico. De llegar a tener una infección de transmisión sexual y no recibo tratamiento, ¿qué puede pasar? Puede haber complicaciones, sobre todo hay como inflamación. Bueno, en la mujer puede haber inflamación, esto puede causar dolor, mucho dolor, incluso puede ser ya después un dolor crónico y puede haber problemas con la cuestión de la fertilidad. En los hombres igual hay una inflamación, entonces se inflama la uretra, que es por donde sale la orina, y puede haber problemas en ese sentido también, que después hay que hacer cirugías, después hay que dar tratamientos más complicados. Recuerda que las infecciones de transmisión sexual no son un juego y que todos podemos estar en riesgo al decidir
no protegernos y ejercer nuestra sexualidad responsablemente. Las infecciones de transmisión sexual, en la mayoría de los casos, no es notable hasta que llega un punto que puede ser considerable. Es por ello que te invitamos a protegerte y a acudir a realizarte exámenes para que estés seguro y poder tener una vida sexual activa donde puedas disfrutar y cuidarte. Porque no es solo trabajo de uno, sino de todos el protegernos.